Buenas noches. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Acá la palabra de Dios nos está mostrando qué es lo que es mejor. Presenta un conflicto, la posibilidad de un conflicto, y dice la palabra de Dios entre dos cosas, una es mejor que la otra. Ahora, este pasaje puede ser una extensión de lo que también relata en el versículo 13, 14, 15 y 16, donde el escritor de Eclesiastés, el rey Salomón, describe una situación en la cual una ciudad es rodeada por un gran ejército y un hombre pobre pero sabio libra a esa ciudad con su sabiduría. Entonces tiene como conclusión que es mejor la sabiduría que las armas. Es posible que este versículo sea una continuación o puede ser que también sea una expresión individual. Sea lo que fuere, acá nos está mostrando qué es lo que es mejor. Decíamos que existe un conflicto y que se nos presentan dos posibilidades de enfrentar ese conflicto: armas o sabiduría. Y uno tendría que analizar cuál suele ser las cosas que generalmente tomamos frente a un conflicto, frente a una posibilidad de conflicto. Miren, generalmente tomamos aquello que tenemos. Lo que tenemos es lo que tomamos. Seguramente tomamos las armas. O tomamos aquello que nos es más fácil utilizar, como por ejemplo las armas. Elegimos lo que produce más daño y puede llegar a destruir al contrincante en ese conflicto, sea de cualquier tipo, en una discusión, en un debate o lo que fuere. Siempre cuando tenemos la posibilidad de utilizar armas o sabiduría, muy probablemente primero utilicemos las armas, porque es lo que tenemos, lo que nos es más fácil de utilizar. Miren, la Biblia cuenta que existen diferentes tipos de armas. Por ejemplo, otras veces hemos nombrado que en algunas personas dice que sus palabras son como golpes de espadas. Y así como eso, infinidad de instrumentos de guerra, de contienda, las armas que solemos utilizar. Pero inmediatamente dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Mejor es la sabiduría. Acá nos dice que en una evaluación anterior a ese conflicto, cuando tenemos que elegir, unos segundos antes de que ocurra ese altercado o lo que fuere, se nos dice que lo que es mejor. Dice, mejor es la sabiduría. La sabiduría, a lo largo de toda la Biblia, se nos comenta que es útil, de que sirve, de que es un buen instrumento. Se nos dice que es un instrumento útil para la edificación de una casa, una familia, es útil para la convivencia matrimonial, es útil para andar con los incrédulos. El apóstol Pablo dice que andemos sabiamente con aquellos que no son creyentes, dice redimiendo el tiempo. Se nos dice en la palabra de Dios que el sabio discierne el tiempo y el juicio, sabe discernir los acontecimientos, su momento, su tiempo y las sentencias al respecto. La sabiduría también es útil para cómo hablar. El sabio, nos dice la palabra de Dios, cómo habla. Y describe la palabra de Dios de dónde proviene la sabiduría. Dice el libro de Job, capítulo 38, versículo 36, Dios está hablando con un hombre y él le pregunta a ese hombre, a Job, y le dice: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién puso?
Y luego en el capítulo 2 de Proverbios dice, Jehová da la sabiduría. Santiago nos dice en su libro que quien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero la Biblia nos dice concretamente que la sabiduría de Dios es Jesucristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Si hay algo por el cual una persona puede ser llamada sabio, es si ha confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. Porque Él nos es hecho, dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero la sabiduría demanda un esfuerzo. En el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 2, el versículo 3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es necesario buscar esa sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría comienza cuando confiamos en Jesucristo y la sabiduría de Dios ingresa a nuestra vida. Pero posteriormente está el esfuerzo de buscar la sabiduría en forma continua todos los días. Esto es la comunión con Jesucristo. Pero nuestro texto en el cual estábamos meditando no termina allí. Dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y dice, pero un pecador destruye mucho bien. Acá la palabra de Dios nos dice un solo pecador destruye mucho bien. Ahí tenemos a Adán, el padre de la humanidad, Adán y Eva, un solo pecador. Y a través de él, a través de su desobediencia a Dios en el huerto del Edén, generación tras generación recibe como herencia su pecado de desobediencia. Padre a hijos transmiten esa naturaleza caída que a su vez Adán transmitió a la humanidad. Allí Adán, un solo pecador, destruyó mucho bien para toda la raza humana. Pero podemos decir también que un solo pecador en una familia destruye mucho bien. Miren, todo lo bueno que podría haberse ido formando, edificando en un hogar, cuando un solo pecador en un hogar manifiesta su conducta, manifiesta sus actos pecaminosos, quita la alegría, quita el gozo, añade tristeza, seguramente trae mucho dolor a una familia. En la iglesia de Dios, un solo pecador causa mucho daño. A veces un solo pecador causa divisiones, destruye la comunión, destruye la paz. Y dice el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Miren, ese un solo pecador destruye porque sus armas son destructivas, porque son pecaminosas. Y ningún hijo de Dios haría lo mismo. No causaría esa destrucción que ese pecador con sus armas destructivas, que son pecaminosas, causa destrucción. Miren, dice, un pecador destruye mucho bien. Su condición de pecador es lo que determina sus actos y las consecuencias de esto. Él destruye porque es un pecador. No sabe de su naturaleza, emana su condición. Es pecador y por eso destruye. Destruye porque es pecador. Seguirá destruyendo porque no sabe hacer el bien hasta que atraiga sobre sí mismo, como dice la Biblia, destrucción repentina. Él destruye mucho bien hasta que en algún momento atraerá, si no se arrepiente, destrucción repentina para su vida. El apóstol Pablo dice que los hijos de Dios ha dado, dice, autoridad para edificación y no para destrucción. Y no para destrucción. Pero yo quisiera que meditemos
un momento en esto que estábamos diciendo. Hablamos de armas y hablamos de la sabiduría, hablamos de destrucción. Miren, usted sabe que Dios también tiene armas de guerra. Dice así la palabra de Dios en el Salmo capítulo 7, el Salmo capítulo 7, versículo 13, dice así, voy a leer desde el 11, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Acá nos dice la palabra de Dios que Dios tiene armas y que estas armas están preparadas para el impío. Dios invita a todos los hombres y mujeres a recibir la sabiduría de Él, que es Jesucristo. La sabiduría de Dios que se manifestó en la persona de Jesucristo y en la cual es ofrecida a todos los hombres a través de la cruz. La cruz es el lugar de encuentro en donde Dios se encuentra con el hombre y allí ofrece esta salvación eterna a través de Jesucristo, la sabiduría de Dios. Ahora, si el hombre no recibe esta sabiduría, dice que las armas de Dios están preparadas. Son armas que Dios no quiere utilizar contra el hombre, porque ya lo mostró contra quien lo utilizó. Miren lo que dice el Salmo 76. Dice el Salmo 76, versículo 3. Versículo 2 dice así, en Salem está su tabernáculo, hablando de Dios, y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Se nos dice en este salmo que hubo un acontecimiento que ocurrió en Sión, en Salem. Y es que Dios quebró las armas de guerra. No encontramos en la Biblia algún acontecimiento así. Posiblemente en el futuro, cuando las naciones rodeen a Israel y todos los ejércitos que rodean a Israel serán destruidos. Pero sí hay un momento en el cual Dios destruyó armas. Y fue en el Calvario. Miren, la Biblia nos dice que el hombre tiene armas, pero que no sirven contra Dios. Es más, no sirven siquiera contra la muerte. Allí en el mismo escritor que leíamos en Eclesiastés, el capítulo 8, versículo 8, dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. No importa las armas que tenga el hombre, hay un día que es el día de la muerte en el cual el hombre, por más armas que tenga, por más que utilice sus labios, su poder, su inteligencia, su capacidad como arma para destruir a otros, hay un día que es el día de la muerte en el cual esas armas no tienen potestad. Ahora la Biblia nos dice que también el diablo tiene armas y que el Señor Jesucristo lo despojó de esas armas. Dice en una parte que si el hombre es fuerte, dice, tiene guardada su casa, pero viene alguien más fuerte que él y lo vence y le quita las armas en las cuales confiaba. Y ese hombre más fuerte es Jesucristo, que venció al diablo en la cruz. Pero decimos, ¿a qué se refiere que Dios dice, destruyó las armas, quebró las saetas del arco, el escudo, la espada, las armas de guerra? ¿En qué momento? Bueno, el momento fue cuando esas armas que tenía preparada para nosotros
las sufrió su Hijo Jesucristo. Él sufrió en la cruz la ira que estaba preparada para nosotros. Él fue el lugar en donde recibió las saetas, la espada, las armas de guerra. Dios hirió a su Hijo y vino sobre él el castigo que tendría que haber sido sobre nosotros, para que al castigar el pecado sobre él, nosotros podamos recibir la justicia de su Hijo Jesucristo. Por eso, en esta hora decimos que el consejo de la Biblia es, miren, frente a los conflictos, mejor la sabiduría antes que las armas. Siempre es necesario 2 segundos antes de entrar en cualquier circunstancia que trae un altercado, conflicto o lo que fuere, meditar que es mejor la sabiduría, utilizar la sabiduría que proviene de Dios. Al creyente se le ha dado, sí, pero armas de justicia, dice, armas poderosas en Dios, pero en contra del mal. Ahora, pensemos un momento de que la sabiduría solamente la podemos recibir cuando confiamos en Jesucristo, que es la sabiduría de Dios. Y que todo aquel que rechaza esta sabiduría de Dios, la salvación a través de la fe en el Hijo de Dios, sepa ciertísimamente que Dios tiene armas preparadas, que no quiere utilizar, pero que las utilizará. Y demostró de que no las quiere utilizar cuando las utilizó, sí, en su Hijo Jesucristo, permitiendo que Él fuera sacrificado en aquella cruz, para que cada uno de nosotros pudiera recibir el perdón de nuestros pecados. Ojalá que en esta noche, en la meditación de este pasaje de las Escrituras, podamos elegir la sabiduría frente a cualquier conflicto o altercado que tengamos. Pero por encima de todo, si hay alguno o alguna que todavía no recibió al Señor Jesucristo, sepa que está rechazando la sabiduría de Dios. Y que si rechaza la sabiduría, tendrá las armas de Dios en contra. Dios le libre de eso. Ojalá que usted reciba al Señor Jesús, que será para bendición de su alma y para la vida eterna junto a Dios. Amén.